¿Sabías que algunos productos pueden afectar a la salud de tu bebé? Hay productos que te harán la vida más fácil y otros que no son recomendables o necesarios. ¿Sabes cuáles son los productos que realmente necesitas? Empiezo por contarte lo que realmente me ha funcionado como mami de mi primer hijo. Esta es una bañera cambiador. Este tipo de bañeras me encantan porque cuando bañamos a nuestro bebé, que tenemos aquí la bañera y ahora os la enseñaré, luego lo ponemos directamente encima del cambiador y lo podemos cambiar sin ningún problema, estando dentro de la misma estancia y además pudiendo vaciar la bañera de forma muy sencilla. Para la bañera, fijaos, a nosotros nos ha gustado mucho este modelo, que es el que utilizamos con nuestro primer hijo. ¿Por qué? Pues porque tiene dos partes. Primero, esta para cuando son recién nacidos. Aquí va a estar el bebé sujeto porque tiene este tope, y además la parte que más me gusta de esto es que no hay ningún tipo de tejido, esponja, etcétera, sino que simplemente es plástico. Entonces no hay problemas con el tema de las humedades y de crear moho. Bien, quería comentar un poco más en profundidad el tema de los tejidos que he comentado. Bien, ahora lo que he visto es que hay muchísimas bañeras que traen como una especie de cojín que viene acolchado y todo eso, claro, luego es una esponja bastante gruesa que hay que secar. Y entonces, bueno, pues hay mucha más probabilidad de que se creen hongos, de que se cree moho dentro de esa esponja que si tenemos directamente un plástico. Vale, a lo mejor estás pensando, ya, pero es que poner a un bebé recién nacido encima de un plástico, qué incómodo, ¿no? Qué duro. Bueno, pues podemos poner pues una toalla nuestra, cualquier cosa, cualquier tejido que nos pueda ser blandito para poder poner al bebé un poco más acolchado. Pero es cierto que no es lo mismo luego secar una toalla, que además la puedes centrifugar y demás, que tener que secar una esponja, un cojín, que tiene mucho más relleno. Esta bañera cambiador, fijaos, está completamente nueva porque nos acaba de llegar y no es exactamente el mismo modelo, sí que es igual porque teníamos esto igual y demás, el tapón era diferente, no era así, por ejemplo, ¿vale? Era otra marca que no hemos conseguido esta vez. Sí que he de decir que hay mucha facilidad en que se haga moho. Entonces, para que esto no ocurra, es mucho mejor que esté el plástico y no tejidos. Luego, para cuando son más mayores, tienen esta parte, que también esto les puede servir de tope, y se quedan aquí sentados. Este bebé evidentemente no se queda sentado, pero se quedarían sentados. Por lo tanto, tienes una parte para cuando son recién nacidos y otra parte para cuando son ya un poquito más mayores, que ya se quedan sentados a partir de los 6-7 meses, que ya se sientan por completo. Incluso aquí se podrían reclinar, ¿de acuerdo? Fíjate como aquí se puede reclinar sin ningún problema. Sacamos a nuestro bebé de la bañera, tapamos y aquí tendríamos el desagüe. Simplemente quitando el tapón pondríamos el desagüe aquí en el bidet o incluso en el váter, en el lavabo, en la ducha, donde queramos y listo. Carro. Este es un artículo que puede tener un precio muy elevado si quieres o ser mucho más económico. Los más económicos tienen las mismas características básicas que los que valen 3 veces más. 2 o 3 piezas. Suelen ofrecerte 3 piezas. Maxi Cosi o tipo huevo, cuco y sillita. Nosotros cogimos cuco y sillita, pero además te adelanto que el Maxi Cosi no se recomienda. Luego te cuento por qué. El fular.
El fular es ideal para los primeros meses, además para aquellos bebés que, que de inicio necesitan mucho contacto y que por tanto pues el carro no les hace mucha gracia. Se adapta perfectamente al bebé, te permite hacer otras cosas porque tienes las manos y los brazos libres. La mochila. Es importante que la mochila sea ergonómica. La mochila es más rígida que el fular, pero es ideal para cuando son algo más mayores y pesan más. Es importante consultar con una asesora de porteo cuáles son realmente mochilas ergonómicas, porque no todas lo son. Muselinas. Bueno, las hay de diferentes tamaños, más grandes, más pequeñas, pero son un salvavidas en toda regla. Nos permiten limpiar la leche que le cae al bebé, la baba, cubrirlo cuando está haciendo un poquito de fresquito. Eso sí, es importante que sean de algodón, a ser posible, orgánico. Cojín de lactancia. Aquí quiero aclarar que da igual el tipo de lactancia que des. Yo lo usé más durante el embarazo que durante la lactancia, porque me manejaba mejor con una almohada que tenía por casa. Ayuda a mantener una postura cómoda durante la lactancia o durante el embarazo. Previene lesiones porque muchas veces tendemos a sostener todo el cuerpo del bebé durante toda la toma y esto al final pues nos carga la espalda y nos carga el cuello. Esterilizador. En caso de utilizar biberones o chupetes, estos esterilizadores te van a ahorrar tiempo, te van a ahorrar esfuerzo en comparación con hervir el agua, etcétera, etcétera. Y no es un artículo que tenga un coste económico elevado. En caso de utilizar solo chupetes, hay cajitas que se utilizan solo para esterilizar chupetes. Muchas veces las propias marcas traen el chupete dentro de esa cajita para esterilizar. Estas cajitas esterilizadoras, aquí pones el chupete y te indican ya directamente hasta dónde tienes que poner el agua, el tiempo, etc. Es importante asegurar una buena higiene de las tetinas y cambiarlas cada cierto tiempo. Ganchos para el carro. Yo esto no lo conocía y fue todo un descubrimiento. Sirven para poner las bolsas de la compra, por ejemplo. Nosotros las hemos utilizado muchísimo para colgar cualquier cosa. Y si además pues tienes otros niños y demás, pues también te va a servir para colgar sus cosas, su mochila, etc. Vigila bebés. Son muy útiles cuando tenemos al bebé durmiendo en la habitación o en otro lugar en el que no estamos nosotros presentes. Sujetadores de lactancia. Con esto ocurre lo mismo que con el cojín. Sirven para cualquier lactancia. ¿Por qué? Pues porque no tienen aros, son blanditos y son cómodos. Y además, pues si das el pecho, tienes la comodidad de poder abrirlo, de poder sacar el pecho con facilidad, pero como te digo, son muy útiles ya en el embarazo. Por lo tanto, no son solo de lactancia, sino que casi yo los llamaría sujetadores de embarazo y de lactancia. Sillita del coche a contramarcha. Esto es muy importante. Os recomiendo para esto la cuenta de @acontramarcha_, oficial en Instagram, pero sí que os adelanto que la sillita que vale para todo no vale para nada y que deben ir hasta los 4 años como mínimo a contramarcha. En la cuenta que os he comentado podéis ver cuáles son las marcas que ellos realmente recomiendan como seguras, porque esto es todo un mundo y hay que investigar mucho. Pasamos a los productos que no se recomiendan y el por qué. Ya había adelantado antes que el Maxi-Cosi, que lo utilizamos como sillita de paseo y sillita de coche, y como, bueno, pues como todo, pues está totalmente desaconsejado. Pero en caso de utilizarse, se recomienda no superar los 45 minutos. Muchas familias utilizan esta opción para ir en coche y también para ir en carro porque resulta muy práctico y además, pues bueno, no despiertas al bebé. Lo que ocurre es que el bebé que no se sienta por sí mismo no debería de estar en esta postura mucho tiempo, ya que la musculatura de la espalda no está desarrollada y va a afectar a su columna. Esa postura en C no es la mejor para la espalda del bebé en este momento.
porque además en esta posición no pueden respirar de manera profunda porque tienen las vías aéreas cerradas, aumentando así el riesgo de muerte súbita. Minicuna. En este caso no es que sea mala, sino que simplemente es poco útil. Por lo general, la mayoría de las familias es algo que acaban por no utilizar o lo utilizan durante muy poquito tiempo, porque los bebés dejan de caber en ellas muy pronto, algunos directamente ni siquiera las quieren y algunos bebés simplemente es que quieren y necesitan hacer colecho, que es lo único que necesitan los bebés, que es contacto. Por lo que termina siendo un gasto totalmente innecesario. Vale la pena comprar directamente una cuna de colecho que se pueda adaptar. Parque de juegos. Esto tampoco conlleva un problema de salud para el bebé, pero sí que es innecesario ese gasto. ¿Por qué? Primero, porque suelen estar solos y eso les agobia y no quieren estar ahí. Y además están encerrados. Al inicio no, pero luego sí que restringirá su movimiento, pudiendo causar incluso un retraso en su desarrollo motor si se utilizara demasiado, por no poder tener esa libertad de movimiento. Lo mejor es utilizar un tatami o una superficie firme, algo acolchadita como pueda ser el tatami, para que el bebé pueda jugar y empezar a voltear, a gatear, a experimentar y a descubrir. La hamaca. En este caso hay una combinación aquí de varios factores. Primero, la posición no es tampoco la más adecuada, no es una posición natural para el desarrollo del bebé y va a limitar su movilidad, pudiendo afectar así al gateo si se utiliza durante mucho tiempo. Lo ideal, como hemos comentado antes, es permitirle estar en el suelo, en un espacio seguro, libre. Nido de colecho. Aquí decir que puede aumentar el riesgo de asfixia y de sobrecalentamiento, que no está recomendado por las asociaciones de pediatría y que lo mejor es dormir con el bebé cerca de manera segura, haciendo colecho seguro, sin elementos extra en la cuna o en la cama. Lo mismo ocurre con las chichoneras. Y por último, las manoplas y el gorro. Vemos muchas veces a bebés con manoplas porque tenemos miedo de que se arañe la cara con sus propias uñas. Pero esto no es una buena práctica y te voy a explicar por qué. Los bebés necesitan explorar con sus manos, tienen el sentido del tacto súper desarrollado y desde que nacen necesitan usar sus manos para tocarse la cara, para tocar el pecho de mamá, para estimular su reflejo de búsqueda. Y las manoplas van a bloquear toda esta exploración. Además, su piel se adapta al entorno. Durante los primeros días, esas manitas pueden sentirse algo frías, pero esto no significa que tenga frío. La regulación de la temperatura en recién nacidos no se mide por sus manos o por sus pies, sino por su tronco y por su nuca. Y luego, como decíamos, que pueden afectar a la lactancia. Cuando un bebé busca el pecho, pues sus manos son clave en este proceso también, porque las utiliza para buscar y estimular el pecho y esto va a mejorar el agarre y la producción. Cuando tapamos sus manitas, le estamos quitando esa capacidad de autorregulación. Si lo que realmente te preocupa es que el bebé se arañe, simplemente límale las uñas con mucho cuidado y es suficiente. En cuanto al gorro, es totalmente innecesario, no debería usarse de manera habitual, ya que el bebé regula la temperatura a través de la cabeza. Si le ponemos un gorro, no va a poder autorregularse correctamente y además puede aumentar el riesgo de sobrecalentamiento. Y esto es importante porque el sobrecalentamiento es un factor de riesgo en el síndrome de muerte súbita del lactante. No son necesarios y mucho menos en casa. ¿Cuándo sí los podemos utilizar o recomendar? Pues en bebés prematuros que tienen bajo peso y si salimos fuera, en exteriores y tenemos temperaturas muy frías. Pero vaya, igual que te lo pondrías tú. Espero que este vídeo te haya servido de ayuda para ver, bueno, pues qué cosas realmente necesitas, cuáles puedes evitar, porque no todo lo que nos venden es imprescindible para el bebé y además es que hay cosas que directamente ni siquiera se recomiendan.
Cuéntame en comentarios cuál ha sido tu mejor compra o crees que puede ser tu mejor compra y cuál es la que no volverías a hacer o no vas a hacer. Si te ha servido este vídeo, compártelo con otras mamis para que no tengan que comprar artículos innecesarios.